que está dando un filósofo, bueno, está en la red, ¿verdad? Somos una empresa mexicana. Hay estos. Tomás Abraham es un filósofo argentino que da unos cursos muy interesantes, están todos en YouTube, y lo escuché hablar sobre Deleuze, y él es fanático de Deleuze, él estudió con Deleuze en Francia, en París, y dijo algo me gustó y me tranquilizó. Dice, leer a Deleuze es muy difícil. Entonces, bueno, estamos bien. Entonces estamos bien, porque realmente es difícil. Pero me gustó eso, ¿verdad? No, no es como, claro, creo que Foucault es mucho más accesible, ¿verdad? Pero Sí, al menos lo Foucault después ¿cómo se llama? De las palabras y las cosas. Sí, es un poco hermético, arqueología del saber y compañía, pero luego se vuelve más claro. Pero sí, Deleuze. Sí, he visto que pusieron algo, Patricia puso lo de Tomás Abraham, estaba mirando el grupo Abraham sí es conocido, es muy bueno, tiene libros sobre Foucault, tiene libros sobre Deleuze, y hace mucho, él es pionero en dar estos cursos y compañía en Argentina. buenísimo. Mucho antes de Darío Stanriver, compañía, él ya daba cursos de divulgación de filosofía, pues estudió en París con Deleuze. Sí. Bueno, estamos en la página 44, estamos en el capítulo 2, que se llama el plano de inmanencia. Y lo que quería ver, sí, el plano de inmanencia. Lo que quería era acá, ver un poquito antes, te dice que el plano de inmanencia tiene dos facetas, como pensamiento y como naturaleza, como physis y como nous. Entonces, en la última sesión anduvimos dando bastante vuelta con respecto a esta idea de plano o de esfera o de campo como concepto, y como habíamos algunos arquitectos ahí, nosotros cuando a nosotros nos hablan de plano ya lo llevamos todo a la doble dimensión, ¿verdad? A algún plano bidimensional. Pero bueno, acá tenía otro tipo de implicancia. Eso era por un lado que había marcado, y acá dice otro punto antes de retomar. El plano no es ciertamente el mismo en la época de los griegos que en el siglo XVII y en la actualidad. Y aún en esos términos son vagos y generales. Está hablando del plano de inmanencia. No se trata de la misma imagen del pensamiento ni de la misma materia del ser. El plano es, por lo tanto, objeto de una especificación infinita que hace que tan solo parezca ser el uno todo, en cada caso específico por la selección de movimiento. Bueno, entonces después dice, resulta esencial no confundir el plano de inmanencia y los conceptos que lo ocupan. ¿Verdad? Y antes de continuar, no hay que concluir ciertamente que los conceptos resultan del plano. Es necesaria una construcción especial distinta de la del plano, y por ese motivo los conceptos tienen que ser creados igual que hay que establecer el plano. Bueno, la correspondencia entre ambos excede incluso las meras resonancias y hace intervenir unas instancias adjuntas a la creación de los conceptos, es decir, a los personajes conceptuales. Hasta acá habíamos llegado la clase anterior, la página 44, casi al final. Y continuamos. Así. Perdón, dijiste recién las páginas, Aníbal, discúlpame. 44. Repíteme las páginas. 44. 44 es donde estamos, sí. Ya. Dale nomás, Aníbal, te escucho. Ok.
Así, si la filosofía empieza con la creación de los conceptos, el plano de inmanencia tiene que ser considerado prefilosófico. Se lo presupone, no del modo como un concepto puede remitir a otros, sino del modo en que los conceptos remiten en sí mismos a una comprensión no conceptual. Creo que voy a leer esto otra vez, si me permite. Así, si la filosofía empieza con la creación de los conceptos, el plano de inmanencia tiene que ser considerado prefilosófico. Se lo presupone no del modo como un concepto puede remitir a otros, sino del modo en que los conceptos remiten en sí mismos a una comprensión no conceptual. Aún así, esta comprensión intuitiva varía en función del modo en que el plano es establecido. En Descartes se trataba de una comprensión subjetiva e implícita supuesta por el yo pienso como concepto primero. Acá me falta una página. Oh. Esperen que me falta una... Bueno. Bueno, acá se armó un desastre. ¿Por qué el agua? ¿Por qué todo esto? Porque la página 45 no la tengo presente, no sé qué pasó. No sé si alguien la tiene a mano. Si alguien tiene una copia a mano. Yo estoy buscando a Aníbal, tranquilo. Bueno. Estoy Sí, buscando. yo puedo leer, Aníbal. Te Perfecto. quedaste en... Sí, hasta que vos retomes, porque yo me estoy mudando del celular a la computadora, pero mientras tanto voy a leer para no perder el hilo. Dice, voy de vuelta hasta ahí en el inicio. Así, si la filosofía empieza con la creación de los conceptos, Sí. el plano de inmanencia tiene que ser considerado prefilosófico. Se lo presupone no del modo como un concepto puede remitir a otros, sino del modo en que los conceptos remiten en sí mismos a una comprensión no conceptual. Aún así, esta comprensión intuitiva varía en función del modo en que el plano es establecido. En Descartes se trataba de una comprensión subjetiva e implícita supuesta por el yo pienso como concepto primero. En Platón era la imagen virtual de un ya pensado que duplicaba cualquier concepto actual. Heidegger invoca una comprensión preontológica del ser, una comprensión preconceptual que parece efectivamente implicar la incautación de una materia del ser relacionada con una disposición del pensamiento. De todos modos, la filosofía sienta como prefilosófico o incluso como no filosófico la potencia de uno todo, como un desierto de arenas movedizas que los conceptos vienen a poblar. Prefilosófico no significa nada que preexista, sino algo que no existe allende la filosofía, aunque ésta lo suponga. Son sus condiciones internas. Tal vez lo no filosófico esté más en el meollo de la filosofía que la propia filosofía. Y significa que la filosofía no puede contentarse con ser comprendida únicamente de un modo filosófico o conceptual, sino que se dirige también a los no filósofos en su esencia. Veremos que esta relación constante con la no filosofía reviste aspectos variados. Según este primer aspecto, la filosofía definida como creación de conceptos implica una presuposición que se diferencia de ella y que no obstante le es inseparable. La filosofía es a la vez creación de concepto e instauración del plano.
El concepto es el inicio de la filosofía, pero el plano es su instauración. Evidentemente, el plano no consiste en un programa, un propósito, un objetivo o un medio. Se trata de un plano de inmanencia que constituye el suelo absoluto de la filosofía, su tierra o su desterritorialización, su fundación, sobre los que crea sus conceptos. Hacen falta ambas cosas, crear los conceptos e instaurar el plano, como son necesarias dos alas o dos aletas. Bueno, ahí hay un espacio, no sé si hay notas también, hay una nota al pie, una nota primera que habla de François Laruelle, trata de llevar a cabo una de las tentativas más interesantes de la filosofía contemporánea. Invoca un uno todo al que califica de no filosófico y curiosamente de científico, sobre el que enraiza la decisión filosófica. Este uno todo parece próximo a Spinoza. Eso ahí, confróntese, filosofía y no filosofía, editorial Mardaga. Es una mención a un texto de Laurel. Y luego la otra nota, donde habla de la instauración del plano, dice, Etienne Souriau publicó en 1939 La instauración filosófica, editorial Alcan, atento a la actividad creadora de la filosofía. Invocaba una especie de plano de instauración en tanto que suelo de esta creación, o filosofema, pletórico de dinamismos. O sea, son dos menciones a dos filósofos y sus obras. Bueno, esta es entonces... A mí me gustaría conversar un poco. Sí. Acá se le nota en realidad que es un filósofo finalmente tradicional, o sea que discute con la tradición en los términos que la tradición de su tiempo está discutiendo. Analiza, o sea, llega a lo que podríamos decir, este plano de inmanencia. El plano de inmanencia en el fondo, ¿verdad? Es, claro, equivalente a lo preontológico de Heidegger, a la realidad desnuda, aquello, ¿verdad?, que es condición de posibilidad para que todo lo demás exista, lo previo, lo anterior a lo anterior, y que por lo mismo, por ser tan evidente, por ser de precomprensión, como tú quieras, ¿verdad?, con este nivel de suelo, es prefilosófico, no es discutible, digamos, es la base. O sea, en el fondo, de una manera gruesa, el plano de inmanencia es la realidad. De una manera gruesa. Ahora, el plano de inmanencia, ¿verdad? O sea, lo empieza a conceptuar porque lo empieza a distinguir o quiere desmarcarse de una tradición metafísica. Entonces usa la palabra inmanencia como aquello que está ocurriendo acá. Pero hay que tener en cuenta que desde que visualiza, ¿verdad? Lo visualiza como plano de inmanencia, está desde una teoría ya para mirarlo. Qué sé yo, es la realidad también para Marx, ¿verdad? O sea, las condiciones de posibilidades de la cual parte el diagnóstico que, por ejemplo, hace Marx de la realidad como plano de algo como lo material, el soporte material. Acá, digamos, Deleuze se inscribe en la lista de filósofos que ven a la realidad como un hecho material con diversas interpretaciones. Eso es lo grueso. Ay, perdón. Espérense un ratito. Estoy acá, por si acaso. Ok. Pero aborto el discurso por cuestiones de operación familiar. Pero bueno, aprovecho de retomar. Entonces, en lo grueso se entiende Deleuze
ahí en esa lista de filósofos, ¿verdad? Que tratan de restituir a la realidad con una argumentación material, por así decirlo. Mientras hay otros filósofos, ¿verdad?, que lo hacen desde una argumentación más metafísica. ¿Mm? Eso es lo que me gustaría comentar. Sí, o sea que esta cuestión del plano como una especie de suelo de los conceptos, ¿verdad? Como una especie de condición para los conceptos, ¿verdad? Te remite a una lectura material, entonces, ¿verdad? Materialista de Deleuze. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad, César? Claro, o sea, no es que me remita tanto, pero lo inscribiría dentro de una línea que quiere, ¿verdad?, justificar un plano que es material, que se supone Ajá. que no es metafísico y que no alude, en realidad, ¿sabes qué? Más exactamente, a un materialismo más parecido al de Nietzsche. Ah, ajá. Hay que recordar que él tiene bastante de Nietzsche, un Sí. materialismo donde ve la realidad como algo inobjetable que está ahí, ¿verdad? Como un suelo lleno de posibilidades, como un mar, como un magma que va cambiando todo lo que tú quieras, pero que está ahí y que a partir de ese suelo, de esa realidad que es inobjetable y que no se puede teorizar de manera metafísica, sucede todo lo demás. Un materialismo de ese modo, más bien. Inmanente, justo, es el término que usa. Sí, entiendo. Súper, sí, era para comprender nomás la lectura. Sí, de todas maneras, acá por lo menos, entonces lo que instala es bueno, ya estaba hablando antes del plano de inmanencia, pero es como que eso tiene que venir acompañado de los conceptos. El concepto no puede existir sin el plano de inmanencia, según entiendo, ¿verdad? Acá habla Son... antes, perdón, el plano de inmanencia tiene dos facetas, dice Deleuze, como pensamiento y como naturaleza, como physis y como nous. Entonces, ¿viste? El plano de inmanencia, hasta donde estamos entendiendo, es como eso, es la realidad. Ajá. Tanto la realidad mental o del pensamiento, como la realidad material. Y en ese Sí, sentido, podríamos decir que él trata de trascender aquella distinción que yo estaba haciendo, ¿verdad? Trascenderla. Y bueno, ahí vuelvo nuevamente a Nietzsche. O sea, hay una idea que es muy parecida, que es la realidad como este magma que isomórficamente sirve para la idea, o es, digamos, de la textura de las ideas, pero también es de la textura de todo lo material, de todo lo físico. El nous es el pensamiento, y la physis es como, ahí lo está tratando como lo más físico, lo más material. Acá me remito también a lo anterior, ¿verdad? Que creo que esto nos está permitiendo diseñar un poco, configurar un poco este concepto medio camaleónico, ¿verdad? Que va cambiando así. Acá antes dice, el plano de inmanencia no es un concepto pensado ni pensable, sino la imagen del pensamiento, la imagen que se da a sí mismo de lo que significa pensar, hacer uso del pensamiento, orientarse en el pensamiento. Párrafo más adelante dice, la imagen del pensamiento implica un reparto severo del hecho y del derecho. Lo que pertenece al pensamiento como tal debe ser separado de los accidentes que remiten al cerebro o a las opiniones históricas. Y un tercer párrafo al final dice, la imagen del pensamiento solo conserva lo que el pensamiento puede reivindicar por derecho.
El pensamiento reivindica solo el movimiento que puede ser llevado al infinito. Lo que el pensamiento reivindica en derecho, lo que selecciona es el movimiento infinito o el movimiento del infinito. Él es quien constituye la imagen del pensamiento. Claro, mira ahí con respecto de lo primero, veo claramente la influencia que tiene de Heidegger. Por primera vez la veo en Deleuze, Ajá, que siempre le hace quite a Heidegger, porque es algo que es antes de la comprensión. Heidegger incluso, ¿verdad?, le llama, tiene una categoría que es como lo preontológico o lo precomprensivo, no recuerdo, pero aludiendo a la idea de algo completamente anterior, ¿verdad? Que no puede ser materia de discusión y que está ahí. Entonces, justamente a partir de ahí viene, o sea, a partir de ahí se hace posible la comprensión. A partir de ahí recién se hace posible la comprensión y la construcción de conceptos y todo lo que viene después. Sí, es como En la ese, precomprensión. Sí, sí, la precomprensión, ¿verdad? Era el término de Heidegger. sí. Sí. Claro, como uno llega al concepto, con todo lo previo que uno llega al concepto. Es como el material, Aníbal. El material necesario, ¿verdad? Cuando tú tienes, por ejemplo, no sé, el bloque, ¿verdad? Este vendría siendo la condición de posibilidad para que tú tengas los materiales para hacer el bloque. Que en este caso sería, qué sé yo, la tierra misma. Claro. Ni siquiera te estoy hablando de los componentes, ¿me entiendes? Sino que de lo que hace posible incluso los componentes, que en este caso podría ser la Tierra, el planeta, digamos. Sí. Hace posible, ¿verdad?, que Sí. existan tales componentes que tú puedas agrupar. Entonces, así de anteriores. Es muy anterior, es como literalmente el suelo desde el cual se puede pensar y actuar. Que no es otra cosa que la realidad. Yo insisto, si lo vemos en términos de Zubiri, es eso. ¿No Es sería ver eso, no sería, César, la realidad pensable? tú dices pensable justamente porque existe una realidad, Claro. algo anterior. Ajá. Existe un suelo. Y a partir de ese suelo tú puedes decir es pensable, Ajá. ¿verdad? Pero antes de que tú hagas, si es que existiera, ojo y que lo tendemos a ver en términos temporales, pero no es estrictamente temporal. Eh, hay una palabra que no es principio, origen, vamos a llamarlo así. El origen, ¿verdad? Para que tú hagas cualquier tipo de pensamiento es estar parado sobre un suelo que permita, ¿verdad?, que tú pienses. Claro, ahí entendí. Claro. Es la Ese posibilidad de suelo, pensar. ese suelo, claro, que te da la posibilidad de pensar, de actuar. Eh, Creo que básicamente ahí se podrían dividir todas las posibilidades que tiene un ser humano, pensar, actuar. Bueno, y dentro de actuar, amar, ¿verdad? Todo lo demás puede salir de ahí. Para eso es necesario el plano de inmanencia. Estamos en un plano de inmanencia. Da la impresión de que el plano de inmanencia está tan presente y como que casi no tenemos conciencia de que pareciera que fuera obvio y como que Deleuze acá se dispone a descubrir eso que está como consabido, ¿puede ser? Exactamente.
con una sola observación, que en realidad ya varios filósofos constantemente han llevado, ¿verdad? Han llegado a ese punto y especulan sobre él. Claro. Y el referente más cercano claramente es Heidegger, el que tiene acá Deleuze. Acá se le nota, ¿verdad?, su influencia en Heidegger. ¿O no, Sergio? ¿Qué crees tú? Acá todos desaparecemos un rato porque hay... Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué está? tal, Mirta les Mirta? ¿Cómo saluda. estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hay algo que quiero rescatar de todo lo que estaban leyendo, algo que me llamó la atención, Sí. es que lo compara el plano de inmanencia con un concepto que ya lo escuché en Derrida, en Derrida y también en Félix Guattari, que es el plano de inmanencia como un suelo o como una deterritorialización necesaria. ¿Verdad? Lo compara la deterritorialización con el plano de inmanencia en una parte de la lectura. Dice, un plano de inmanencia como una deterritorialización. Entonces, interesante es esa comparación, o sea que relacionarlo con la deterritorialización, porque ese es un concepto muy nuevo que utiliza Derrida y utiliza Guattari como el campo necesario para que se den otras mentalidades o otras subjetividades, o un nuevo orden, una nueva manera de pensar sobre el plano de inmanencia que viene a ser la deterritorialización según estaba mencionando en el texto. No te paré ahí porque para continuar, pero me pareció tan importante porque era la primera vez que escuchaba el relacionamiento entre el plano de inmanencia y la deterritorialización que usan muchos estos filósofos que te había Sí, pero mira, mencionado. una cosa ahí, Mirta, una cosa hay que tomar en cuenta. Yo en ese rato estaba escuchando el texto, no me acuerdo cómo lo leía Sergio, pero no es la desterritorialización, ni tampoco la territorialización, ni la esto es un trabalengua, ni el reterritorializarse, sino que el plano de inmanencia es la condición de todo eso. Es como que el plano de inmanencia, cuando se habita, ¿verdad?, por el ser humano, tú lo puedes usar como un territorio, pero puedes desterritorializarte de él y de pronto puedes volver a reterritorializarte. O sea, el plano de inmanencia no solamente es el suelo de la desterritorialización, sino que es el suelo de todo movimiento posible que puede hacer el ser humano. Ahí todo ocurre en el plano de inmanencia. Todo ocurre y el plano de inmanencia es una serie de posibilidades. Bueno, en fin, estamos viendo que, o sea, cómo explicarlo. Pero en términos de, para usar ahí una expresión impropia, pero que nos sirve desde la filosofía, es lo que sujeta todo. Todo. El espacio entero, entendido como se entiende físicamente, es el plano de inmanencia, el espacio entero, con su tiempo. Y no solamente el espacio en donde estamos pisando, sino que el espacio de las palabras, de los conceptos. Todo es lo mismo, está ahí. Es un concepto más grande que espacio. Es un concepto más grande, ¿verdad?, que tiempo. Ahí va a ocurrir todo. Y ahí él planea con este concepto que planea, ¿verdad?, dar justamente un suelo, hablar del suelo donde sucede todo. Sí, antes habías hablado de un plano de la realidad, ¿verdad? Yo no me, o sea, por ejemplo, en otra tradición, en una tradición española como de Zubiri, de Javier Zubiri, se llega a este concepto discutiendo con Heidegger también. Ajá. Y en la misma discusión, para llegar a este plano de la precomprensión, ¿verdad?
que para Heidegger es el ser. Para llegar a este plano, ¿verdad?, de la precomprensión del ser, etcétera, 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 Zubiri usa el concepto de realidad. La realidad. Ahora, el matiz que siempre creo que va dando, ¿verdad?, Deleuze, es que ya también está trascendiendo esta distinción entre un espacio físico y un espacio del pensamiento. Entonces la trasciende ahí, ¿verdad? Y muestra más bien que es toda una misma dinámica. Bueno, esa es la... No sé si Sergio está por ahí. Sergio, ¿estás por ahí? Perdón, sí, estaba intentando conectarme a la computadora, por eso no pude seguir la conversación. Vi que me hablaste, César, escuché y no estaba muy atento. Perdón, pero sí, ahora sí te seguí el tema de la relación que te remite a subir. ¿Podés seguir leyendo, Sergio? Hola, Sí. ¿me escuchan? Sí, el otro problema es mi señal también, o sea, por eso no creo que no estoy pudiendo conectarme a Ajá. mi computadora. Quería salir del celular y entonces estuve un poco desatento. Y ahora hablé y mi señal me sacó del celular, pero volví otra vez. Ajá. No, es que estaba escuchando que César mencionaba lo de subir y sí, interesante es. Yo creo que es eso más o menos, ¿verdad? Como lo que sí sería esa realidad radical a veces que habla, ¿verdad? De subir. Yo creo que sí. O sea, es siempre una especie de condición previa, ¿verdad? Yo no sé si él usa, si Deleuze, porque no leí lo anterior, ¿verdad? De estas sesiones que no estuve. Eh, no sé si dice condición de posibilidad o no, si usa ese término, pero Yo creo que no. sí, por algo no está usando, no, parece que no quiere usar condición de posibilidad, ¿verdad? Porque parece que vienen juntas, ¿verdad? O sea, porque son como, ahí les compara como dos planos, como dos alas, ¿verdad? Que, que vienen juntas, pero sí también dice que el concepto no puede comprenderse sin ese lugar no filosófico que sería justamente el plano de inmanencia, ¿verdad? Entonces, es como un suelo ahí previo, ¿verdad? Como cuando Heidegger habla de tierra, también ese texto sobre la obra de arte, el origen de la obra de arte, que habla de la tierra y compañía, ¿verdad? De por ahí también eso que decía César de la cuestión material, ¿verdad? Sin duda que va por ahí, ¿verdad? Sí, ahora te estoy escuchando yo, pero me tocó abrirle la puerta a un compañerito de la Arandúa. Claro, creo, ¿verdad?, que se podría, o sea, que ahí justamente está haciendo un juego bastante clásico en la filosofía de Deleuze y está mostrando esta condición de suelo para que ocurra absolutamente todo. Sí, por ahí yo creo que va. Podemos avanzar, no sé y a ver qué va diciendo. No sé si Aníbal, si vos querés ¿En qué seguir página está Sergio todavía? ¿Está en 45? eh, creo que todavía sigo en la 44. ¿Puedo seguir un 45. párrafo? 45 Una es que parte. estaba, ¿verdad? Sí, ya pasé a la 45. Sí, ya pasé a la 45, me parece. No, perdón, espera. Sí. No, todavía. Falta un chiquitito. Falta un poquitito. A ver, como dice. Faltan pequeñas líneas. 3 líneas faltan para la 45, según acá el PDF que tengo. 3 líneas. ¿Tu 45 empieza con indiferencia? No, yo Con no la la palabra indiferencia. tengo. El 45 empieza con, se ve que habla de Platón. El ser que habla de Platón. En Pla aparece en el 44 y corresponde ton al 45. Empieza con ton de Platón. Ah,
Ah, ya. Entonces, sí. Entonces lo que vos tenés es... Sí, eso yo ya leí, Sí, sí, sí. lo de Tom. Y eso es el que te falta a vos. Exacto, toda O esa eso página. a toda esa página. Entonces todavía falta un poquitito para que... Quiere decir que Bueno, vos tenés después, sería lo que viene después, ¿verdad? sí, Sí, 46. puedo leer, voy a leer un apartado más, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y más. Entonces, bueno, después de este apartado dicen, ¿verdad? Pensar suscita la indiferencia general y no obstante, no es erróneo decir que se trata de un ejercicio peligroso. Incluso resulta que solo cuando los peligros se vuelven evidentes cesa la indiferencia. Pero estos permanecen a menudo ocultos, escasamente perceptibles, inherentes a la propia empresa. Precisamente porque el plano de inmanencia es prefilosófico y no funciona ya con conceptos, implica una suerte de experimentación titubeante y su trazado recurre a medios escasamente confesables, escasamente racionales y razonables. Se trata de medios del orden del sueño, de procesos patológicos, de experiencias esotéricas, de embriaguez o de excesos. Uno se precipita al horizonte en el plano de inmanencia y regresa con los ojos enrojecidos, aun cuando se trate de los ojos del espíritu. Incluso Descartes tiene su sueño. Pensar es siempre seguir una línea de brujería. Por ejemplo, el plano de inmanencia de Michaux, con sus movimientos y sus velocidades infinitos, furiosos. Las más de las veces estos medios no aparecen en el resultado que en tan solo debe ser aprendido en sí mismo y con tranquilidad. Pero entonces, peligro adquiere otro sentido. Se trata de las consecuencias evidentes cuando la inmanencia pura suscita en la opinión una firme reprobación instintiva y cuando la naturaleza de los conceptos creados incrementa además esta reprobación. Y es que uno no piensa sin convertirse en otra cosa, en algo que no piensa, un animal, un vegetal, una molécula, una partícula, que vuelven al pensamiento y lo relanzan. Bueno, este es otro párrafo, entonces, que es el que continúa al anterior. Sigo, ¿les Sí, parece? puedes conseguir, ¿se puede seguir, Sergio? Por favor. Voy a seguir, sigo un párrafo más. Bueno, dice, el plano de inmanencia es como una sección del caos y actúa como un tamiz. El caos, en efecto, se caracteriza menos por la ausencia de determinaciones que por la velocidad infinita a la que éstas se esbozan y se desvanecen. No se trata de un movimiento de una hacia otra, sino por el contrario de la imposibilidad de una relación entre dos determinaciones, puesto que una no aparece sin que la otra haya desaparecido antes y no aparece como evanescente cuando la otra desaparece como esbozo. El caos no es un estado inerte o estacionario, no es una mezcla azarosa. El caos caotiza y deshace en lo infinito toda consistencia. El problema de la filosofía consiste en adquirir una consistencia sin perder lo infinito en el que el pensamiento se sumerge. El caos en este sentido posee una existencia tanto mental como física. Dar consistencia sin perder nada de lo infinito es muy diferente del problema de la ciencia, que trata de dar unas referencias al caos a condición de renunciar a los movimientos y a las velocidades infinitas y de efectuar primero una limitación de velocidad. Lo que es primero en la ciencia es la luz o el horizonte relativo.
La filosofía, por el contrario, procede suponiendo o instaurando el plano de inmanencia. En él, las curvaturas variables conservan los movimientos infinitos que vuelven sobre sí mismos en el intercambio incesante y que a su vez no cesan de liberar otros que se conservan. Entonces, los conceptos tienen que trazar las ordenadas intensivas de estos movimientos infinitos como movimientos en sí mismos finitos que forman a velocidad infinita perímetros variables inscritos en el plano. Efectuando una sección del caos, el plano de inmanencia apela a una creación de conceptos. Bueno, este es otro párrafo. Acá hay una cosa que sí le puedo captar. ¿Dónde está? La diferencia entre ciencia y filosofía que hace en este párrafo es interesante porque decía que ¿dónde está? Sí, el problema de la filosofía consiste en adquirir una consistencia sin perder lo infinito en el que el pensamiento se sumerge. El caos en este sentido posee una existencia tanto mental como física. Ahí aparece de vuelta este nous y el physis. ¿Te acuerdas que vos leíste, Aníbal, eso Sí. de que había dos formas de que el plano de inmanencia se presentaba? Y la filosofía no renuncia a busca consistencias pero sin perder lo infinito. Y dice, dar consistencia sin perder nada de lo infinito es muy diferente del problema de la ciencia. Porque la ciencia, digamos, hace otra cosa. Dice, ella trata de dar unas referencias al caos a condición de renunciar a los movimientos y a las velocidades infinitas y de efectuar primero dice una limitación de velocidad. Entonces, la filosofía con respecto a la ciencia, digamos, trata de dar una consistencia, pero dentro de ese caos, o sea, no renuncia a eso. En cambio, la otra sí renuncia para poder tener, dice, un horizonte relativo. O sea, dice, lo que es primero en la ciencia es la luz o el horizonte relativo. Entonces, dice, yo hace un corte, ¿verdad? Yo acá me quedo y bueno, y con eso consigo algo. La filosofía intenta conseguir, pero dentro de ese torbellino caótico, ¿verdad? Me parece nomás muy interesante porque siempre esta comparación entre filosofía y ciencia se da, ¿verdad? Recuerdo, pues, a mí me remite a esa frase de Heidegger, la ciencia no piensa, Ah, tan famosa, que está en ese libro, hay en un curso, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, en uno de los cursos que están editados como libro de Heidegger, donde él dice la ciencia no piensa, y que es más o menos esto. O sea, la ciencia, claro, se remite al ente y para poder hablar del ente renuncia al ser, ¿verdad? Renuncia ¿cómo se llama? A la diferencia ontológica, ¿verdad? Se olvida de la diferencia ontológica. Y yo creo que eso que Heidegger dice es más o menos lo que está diciendo acá. Están diciendo a su modo de Deleuze y Guattari, ¿verdad? Esa diferencia entre ciencia y filosofía. Bueno, eso es esto lo pienso que que yo... podría ser un lindo tema para otro momento. Y ahí me gustaría preguntarte, pero no ahora, por supuesto, ¿qué Ajá. pensaría de esto Bunge? Mm. Sí, sí, no. Me iba a Bueno, cortar de plano y decir que no ok. me Va interesa. a ser para otro día, para un café. Sí, sí. Pero bueno, es lo que yo podía rescatar de este que recién leímos, ¿verdad? Esta diferencia entre ciencia Sí, 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 sí. y filosofía que me parece muy interesante, ¿verdad? Claro, porque está bien claro que Deleuze establece que la filosofía es la única que crea conceptos, Sí, que la ciencia no sí, crea conceptos.
Sí, exactamente. Ahí Claro, también hay una cuestión. Y ahora está diciendo que la filosofía crea en todo caso esos conceptos, o lo que dice acá, trata de tener determinaciones, pero no un caos, o sea, claro, no renuncia a eso, ¿verdad? No pierde nada de lo infinito. En cambio, la otra va a lo finito, la ciencia, ¿verdad? claro, Entonces, bueno, yo me quedo acá y paga un precio, la ciencia, paga un precio. La otra paga otro precio en todo caso, la filosofía, ¿verdad? claro. Entonces de ahí viene, por eso que me parece muy interesante cómo Todos pagan las su estoy precio, ¿verdad? diferenciando ambas. Mm. La Sí, ciencia que se limita en velocidad paga su precio, claro, por la parcialidad. Sí, sí, La otra, exactamente. la casa del absoluto, paga su precio también Sí, por no porque se quedan en el marasmo del infinito y de la cantidad de velocidad y de curvatura y todo eso, ¿verdad? Entonces, se pierde. sí, sí, hay demasiadas líneas ahí que tiene que visualizar y no puede, pero bueno, ese es el precio que acepta la filosofía, ¿no? Me pareció interesante esa forma de caracterizar a ambas, ¿verdad? Eh, eh, bueno, entonces eso era de este párrafo. Después viene... Ah, y cuando hablaban de Michon, yo no sé si el Michon que ellos hablaban, el que se escribe en Michauk, ¿verdad? sí, Yo no sé si el poeta, hay un poeta muy famoso en lengua francesa, pero que es belga de origen, que creo que es Henri Michaud, algo así. Yo no sé si se refieren a él o a qué Michaud, ¿verdad? Michau, Cuando mencionan, mm, no hay tengo un idea. poeta, mm, Sí, hay un poeta muy, muy bueno. Yo Henri leí Michaud, sí, sí, pero no sé si será él de quien están hablando. Eh, bueno, puedo ir un párrafo más, sí, por favor. me parece. Dice, a la pregunta, ¿la filosofía puede o debe ser considerada griega? Una primera respuesta pareció ser que la ciudad griega en efecto se presenta como la nueva sociedad de los amigos, con todas las ambigüedades de esta palabra. Jean-Pierre Vernant añade una segunda respuesta. Los griegos podrían ser los primeros en haber concebido una inmanencia estricta del orden en un medio cósmico que corta el caos a la manera de un plano. Si se llama logos a un plano tamiz, hay mucho trecho de logos a la mera razón, como cuando se dice que el mundo es racional. La razón no es más que un concepto, y un concepto muy pobre para definir el plano y los movimientos infinitos que lo recorren. Resumiendo, los primeros filósofos son los que instauran un plano de inmanencia como un tamiz tendido sobre el caos. Se oponen en este sentido a los sabios, que son personajes de la religión, sacerdotes, porque conciben la instauración de un orden siempre trascendente, impuesto desde fuera por un gran déspota o por un dios superior a los demás, a imagen de Eris, tras guerras que superan cualquier agón y odios que recusan de antemano los desafíos de la rivalidad. Hay religión cada vez que hay trascendencia, ser vertical, estado imperial en el cielo o en la tierra. Y hay filosofía cada vez que hay inmanencia, aun cuando sirva de ruedo al agón y a la rivalidad. Los tiranos griegos no serían una objeción porque están plenamente del lado de la sociedad de los enemigos, tal como ésta se presenta a través de sus rivalidades más insensatas, más violentas. Y tal vez estas dos determinaciones eventuales de la filosofía como griega estén profundamente vinculadas. Únicamente los amigos pueden entender un plano de inmanencia como un suelo que se hurta a los ídolos.
En Empédocles lo establece Filia, aun cuando no regrese a mí sin doblegar el odio como el movimiento que se ha vuelto negativo y que atestigua una subtrascendencia del caos, el volcán, una supertrascendencia de un dios. Tal vez los primeros filósofos, y sobre todo Empédocles, tuvieran todavía el aspecto de sacerdotes o incluso de reyes. Toman prestada la máscara del sabio y, como dice Nietzsche, ¿cómo iba la filosofía a no disfrazarse en sus inicios? ¿Llegará incluso alguna vez a tener que dejar de disfrazarse? Si la instauración de la filosofía se confunde con la suposición de un plano prefilosófico, ¿cómo iba la filosofía a no aprovechar para enmascararse? Tenemos de todos modos que los primeros filósofos establecen un plano que recorre incesantemente unos movimientos ilimitados, en dos facetas, de las cuales una es determinable como physis, en tanto que confiere una materia al ser, y la otra como nous, en tanto que da una imagen al pensamiento. Anaximandro lleva hasta el máximo rigor la distinción de ambas facetas, combinando el movimiento de las cualidades con el poder de un horizonte absoluto. El apeiron o lo ilimitado, pero siempre en el mismo plano. El filósofo efectúa una amplia desviación de la sabiduría. La pone al servicio de la inmanencia pura. Sustituye la genealogía por una geología. Bueno, y ahí viene un ejemplo 3. Un poco. Bueno, leo el ejemplo 3 entonces, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, ¿cabe presentar toda la historia de la filosofía desde la perspectiva de la instauración de un plano de inmanencia? Se distinguiría entonces entre los fisicalistas que insisten sobre la materia del ser y los noologistas que lo hacen sobre la imagen del pensamiento. Pero hay un riesgo de confusión que surge de inmediato. En vez de ser el plano de inmanencia el que constituye en sí mismo esta materia del ser o esta imagen del pensamiento, es la inmanencia la que se referiría a algo que sería como un activo, materia o espíritu. Es lo que se hace evidente con Platón y sus sucesores. En vez de que un plano de inmanencia constituya el uno todo, la inmanencia es del uno. De tal modo que otro uno, esta vez trascendente, se superpone a aquel en el que la inmanencia se extiende o al que se atribuye. Siempre un uno más allá del uno. Tal será la fórmula de los neoplatónicos. Cada vez que se interpreta la inmanencia como de algo, se produce una confusión del plano y del concepto. De tal modo que el concepto se convierte en un universal trascendente y el plano en un atributo dentro del concepto, no reconocido de este modo. No reconocido de este modo, el plano de inmanencia relanza lo trascendente. Es un mero campo de fenómenos que ya solo posee de segunda mano lo que se atribuye primero a la unidad trascendente. Acá, esto último que leíste no me quedó claro. Cada vez que se interpreta la inmanencia como de algo, se produce se produce una confusión del plano y el concepto, de modo tal que el concepto se convierte en un universal trascendente y el plano en un atributo dentro del concepto. No reconocido de este modo, el plano de inmanencia relanza lo trascendente. Es un mero campo de fenómenos
ella solo posee en segunda mano lo que se atribuye primero a la unidad trascendente, que sería el concepto, entiendo, ¿verdad? A mí me da la impresión ahí de, nuevamente creo que el plano de inmanencia se está situando por debajo y que incluso una filosofía idealista que apela a lo trascendente, a la imagen o al pensamiento o a lo que él vendría llamando en términos griegos al nous, incluso una filosofía de ese tipo para apelar, ¿verdad?, a algo trascendente, para disfrazarlo o entenderlo como algo trascendente, como Platón, ¿verdad?, parte del plano de inmanencia. Pero hay otra filosofía, ¿verdad?, que consideran el plano de inmanencia propiamente tal, y por así decirlo lo desarrollan o, o, o parten de él declarándolo, ¿verdad?, identificándolo. Pero no obstante creo que de nuevo está bajando el plano de inmanencia, o sea, de nuevo está a la base incluso de una especulación del tipo de una filosofía trascendente. Había un concepto que vimos en el seminario con José, que era de Merleau-Ponty, y que mencionaba, ¿verdad?, al cuerpo como un campo de acción, si no me equivoco. Y acá nuevamente va al plano de inmanencia, ¿verdad? Hace una distinción, espérate, deja buscarla un poco que me parece... Lo que pasa es que se mete con esas cuestiones del uno, del todo. Sí, a mí me hace, a mí siempre lo que evidentemente nos resuena a otras cosas, ¿verdad? Tratando de entender lo que está diciendo. Pero lo que yo entiendo, a partir también de lo que Aníbal leyó y la duda que tiene, es que sin duda el plano de inmanencia es algo previo, pero si se olvida, si nos olvidamos de eso, es como, a mí me remite mucho a Heidegger, ¿verdad? O sea, me suena constantemente. Es como que hacemos, nos quedamos con el ente y no con el ser, ¿verdad? Esta cuestión que insiste sobre la materia del ser y los noologistas que hacen sobre la imagen del pensamiento. ¿Dónde está eso que leíste, Aníbal? La confusión del plano y el concepto, esto, ¿verdad? Entonces, esa confusión se da cuando se cree que uno viene después del otro. Ahí parece que es o se le ve como trascendente. Te das cuenta que justamente, como habla de inmanencia, el error es verlo al concepto como algo trascendente, ¿verdad? Al plano de inmanencia. Y ahí caemos en trascendencia, ¿verdad? Y eso es religión, dice él. Y eso es verticalismo, y eso no es filosofía. Exactamente. Uh-huh. Pero seguimos, ¿verdad? O sea, sacamos esa trascendencia a partir de esto que el plano de inmanencia. Lo confundimos, como dices tú, creo que Sí, es la palabra. Lo sí, falsificamos. ¿Ah? sí, sí. Hay un proceso de pensamiento erróneo, ¿verdad? Hay una forma de pensar nuestra que nos acostumbramos O a... tal vez ahí es cuando ya no se vuelve filosófico, o ¿verdad? Y se vuelve religión. Sí. Ahora, hay algo que me confunde a mí. Sí, bueno, yo insisto con el tema del plano, que pareciera ser que como un plano de fundamento y a partir del cual emerge el concepto. Pero si lo pensáramos con una otra figura geométrica, como si fuera una esfera, el ambiente es el espacio sin forma donde suceden las cosas. Y si ese plano de inmanencia fuera ese espacio donde suceden las cosas, y ahí sucede el concepto. Pero no es que está ni por encima, ni por debajo, ni trascendente, y sigue siendo inmanente, me parece. Porque si es trascendente, sí, ya entramos, si el concepto trasciende
del plano de inmanencia ya está en otra situación, ¿verdad? Hay otra jerarquía ahí, Ujú. parece. Claro, ahí se falsifica, tiende a descomponerse en sistemas, ¿verdad? Fantasmagóricos. Sí. Pregunta, quiero preguntar. ¿Me Sí, escuchan? sí, Sí, adelante. escucha. Es que estoy en el auto, por eso pregunto. Entonces, el plano de inmanencia, así como dijo Aníbal, se puede considerar como ese ambiente que mucho más allá del espacio es también el todo donde uno se desarrolla desde el principio. ¿O me estoy súper confundida? Yo creo que sí, es el todo. Y cuando te refieres, ¿verdad? Al todo, te refieres al todo, a lo físico y las ideas, Sí, Me que en refiero a este que caso no es son los solo el conceptos. espacio. Me refiero a que no es solo el espacio físico donde Exacto. uno se desenvuelve, sino es Sí, el momento, el tiempo, la época, la claro, historia, todo, ¿verdad? Eso, exacto. nosotros Exacto, así todo. llamamos ambiente en arquitectura, ¿verdad? Ah, ya, Entonces, perfecto, por eso pregunto. perfecto. Es más o menos Sí, nuestros aspectos extrínsecos, Aníbal, serían, sí. El ejemplo que siempre damos es ¿verdad? Nuestro plano. el pez en el agua. El agua es el ambiente del pez. Pero yo voy más allá del agua nomás, como Claro, espacio o como físico, sino es el momento en el que el agua está en el pez también tiene influencia, el momento sí, en el tiempo, ¿verdad? No es la misma agua la de hace un tiempo que la de hoy, ¿verdad? es todo. sí, Es Porque todo, de hecho ¿verdad? acá ahora tú estás hablando y no solamente estás hablando físicamente, o sea, estás tirando un montón de ideas, esas ideas están en relación a un tiempo. El plano de inmanencia, a ver, es que es la condición de posibilidad para que ocurra todo esto. ahí está. Me parece que es eso. Ahí está, entonces Porque decir son esos, es- sí, me encanta esa definición. sí, decir es todo esto es un poco inexacto, Claro, porque más bien eso da la idea de todo, pero es la condición de posibilidad para que todo este cultivo emerja sí, y se mueva. Ahí ocurre todo, ¿verdad? sí. Para No que puedo escribir porque estoy manejando, pero yo me estoy encanta ese escribiendo. concepto, Yo Aníbal. lo escribo, Pati, y después Porque lo mando. Condición de sí, posibilidad. porque me encanta también para todo lo que es aspecto extrínseco de un análisis, es todas las condicionantes que eso que dijo César, ¿verdad? Me encanta, me gustó ese. ¿No sería la condición de posibilidad para que acontezcan para que acontezca el concepto? Podría ser ahí, sí. El término acontezca, claro, que ahí tendríamos. Sí, fíjense esto que había leído Aníbal, dice, cada vez que se interpreta la inmanencia como de algo, se pone el de entre comillas, ¿verdad? Como que la inmanencia es de algo, Claro. se produce una confusión del plano y del concepto. Ajá. Ahí es la forma que nosotros pensamos que es lo que estaba diciendo. O sea, si confundimos como que la inmanencia es de algo, se produce una confusión del plano y el concepto, de tal modo que el concepto se convierte en un universal trascendente, deja de ser del inmanente. Y el plano en un atributo dentro del concepto. O sea, el plano se convierte en un atributo dentro del concepto. Entonces, decía nomás que yo creo que por ahí lo que está diciendo César es lo que estamos entendiendo bien, ¿verdad? Con él también. Y que a veces nosotros confundimos esto, ¿verdad? Como que uno le corresponde al otro, como, parece como que no quiere que pensemos en formas de causa y efecto, de principio de causalidad. Que lo uno da a lo otro, así no, pero sin duda que el plano de inmanencia es la condición, es el suelo nutricio para que... Ahí está Y el es una caos. causa. Y es una Ahí causa está, también. sí, o sería como el mundo ahí caótico de Hume, en el cual viene y uno trata de ordenar con conceptos eso, ¿verdad? Y la filosofía introduce conceptos y se mete en ese caos, y la ciencia no. La ciencia tiene otro proceder, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto antes, ¿verdad?
Al menos así lo estoy entendiendo yo. Yo creo que, como dijo César, por ahí va la cuestión, ¿verdad? O sea, porque habla de los griegos y de este Jean-Pierre Vernant, que es este francés tan famoso, helenista, ¿verdad? Que dice, parece que los griegos fueron los primeros que justamente hacen un corte entre el logos, y el logos es mucho más que la racionalidad, ¿verdad? Ya va en esa línea. Ellos le entienden a Vernant con su propia interpretación, ¿verdad? Deleuze y Guattari, digo, y llevan por ahí. Entonces la filosofía, si es griega en ese sentido, ¿verdad? De instaurar un plano de inmanencia. Ahí sí, entonces la filosofía es griega. Que es como empezaba. ¿Se acuerdan que empieza con una pregunta? Si la filosofía es griega, ¿verdad? Sí. Entonces, la cuestión del amigo y la ciudad era al inicio, en el prólogo, ¿verdad? Del agón y compañía, del debate, pero a ellos le interesa la instauración del plano de inmanencia, y según entiendo, desde Jean-Pierre Vernant, sí, los griegos instauran un plano de inmanencia. Entonces sí, la filosofía sería griega en ese sentido, porque ellos también decían como que no sería griega desde un cierto punto de vista, ¿verdad? Si no hay creación de conceptos y qué sé yo. Pero acá, si hay instauración de plano de sentido, entonces también se instauran conceptos, ¿verdad? Porque decía, la racionalidad es un concepto, entonces es posterior, ¿verdad? Al plano de inmanencia. Bueno, era nomás para acordarme ahí de lo que decían ellos, ¿verdad? Hay una pregunta que quiero hacer, que en la página anterior, página 48, habla sobre, dice, Anaximandro lleva hasta el máximo rigor la distinción de ambas facetas, combinando el movimiento de las cualidades con el poder de un horizonte absoluto, el apeirón, o ilimitado. Ese concepto de apeirón no lo tengo claro. ¿Me lo podrían iluminar? Es un concepto bien, está, bueno, dentro de los físicos, ¿verdad? Y debe ser dentro de los jonios, ahí me corrige Sergio. Se identificaba, por ejemplo, con Tales, la fisis, el principio, el arjé, se identificaba el agua, que es todo un cuento, ¿verdad? Eh, con, con Anaximandro lo identifica como con algo no físico, que es lo ilimitado. Lo ilimitado es lo que no tiene fronteras, Ajá. pero lo que no es, por ejemplo, individualizado. O sea, tú eres limitado y tú eres un ser, eres un ente porque tienes un límite. Y todo lo que tienes alrededor tuyo tiene un límite. Pues bien, ¿verdad? Cuando dejas de ser, tú vuelves a lo ilimitado, a un fondo común, universal, primordial, ilimitado. Y de nuevo, ¿verdad? Cuando se agrupa cierto sector de materia y vuelve a tener un límite, vuelve a ser un ente, pero paga el precio del tiempo. Lo ilimitado lo castiga con una franquicia de tiempo, ¿verdad? Que va a durar determinado tiempo, y después vuelve a esto ilimitado, que podría ser en primera línea, podría ser la tierra, ¿verdad? Tú vuelves a ser polvo, vuelves a desintegrarte, pero en una línea un poco más profunda, es en realidad el caos mismo, el no ser, indeterminación. Y a partir de ahí salen, ¿verdad? Los entes se limitan, tienen una frontera, actúan como entes, se disuelven y llegan de nuevo a esto que es ilimitado. Y que justamente, viste, es un poco más que un concepto material. Lo ilimitado más parecido, ahí está, digamos, más hermanado con el caos también. Porque ¿de dónde sales tú finalmente, Aníbal? Esa es la pregunta, ¿de dónde sales? Aparte de papá y mamá, ¿verdad? Aparte de todo eso, ¿de dónde Buena emanan pregunta. los? ¿De ¿De dónde dónde venimos? emanan? Claro, ¿De claro. dónde ¿De vamos? dónde salen los entes? Sabemos el mecanismo, que es un mecanismo sexuado, pero más allá de eso, ¿de dónde puta salen los entes? Ahí está.
Entonces saldrían de algo ilimitado, de un fondo primordial, que es Ah, muy parecido, ¿verdad?, al plano de inmanencia finalmente. el Pero apeiron. distinto, bueno, mejor ni hagamos comparaciones, pero el apeiron eso, lo ilimitado, que era un despropósito, y ahí yo creo que Sergio, ¿verdad?, puede completar, era un Sí, despropósito para los griegos de la época, lo sí, ilimitado, ¿no? sí, muy controvertido lo de el de Anaximandro. Hay solamente una cita, un fragmento que es muy interesante, muy denso, ¿verdad? Y ya son todas, digamos, menciones a su filosofía. Pero Heidegger tiene luego un texto donde comenta la famosa, creo que se llama comentarios a la frase Anaximandro, algo así, ¿verdad? Tiene un nombre, es el técnico, el texto de Anaximandro, ¿verdad? Porque es muy interesante. Anaximandro en ese sentido es muy original y es jonio como Heráclito, justamente. O sea, están ahí cercanos los dos, son materialistas, porque eso que estábamos hablando al inicio, ahora, ¿viste? Ahora vuelve. Esa introito que hicimos al inicio, y bueno, ahora estamos ahí. Porque al mencionar a Anaximandro, son materialistas. Este plano de inmanencia no es trascendente. O sea, justamente, por eso es inmanente, ¿verdad? Pero ellos, perdón, Deleuze y Guattari están tratando de instaurar una cuestión de inmanencia que va en contra de cualquier tipo de pensamiento trascendente. Lo que viene luego, justamente estoy mirando acá, es una mención a la filosofía cristiana, ¿verdad? Que sí utiliza pensamiento trascendente, me parece, ¿verdad? Claro. Y ellos no están con eso, no quieren, utilizaba la cuestión vertical, decía, lo que es trascendente es directamente a lo ya verticalista, o sea, te viene de arriba, ¿verdad? Y ahí no hay agón, ahí no hay pensamiento, No habría entonces amistad. no hay amistad, no hay amigos, o sea, no hay polis, Claro, ¿verdad? sí, Por eso decía, los sí. tiranos están más con la polis, porque bueno, el concepto de tirano pues es finalmente el gobernante de la polis, ¿verdad? Entonces sí hay agón, sí hay ciudadanía, entonces, y esta cuestión trascendente lo llevan. Por eso la filosofía no está con los sabios, los 7 sabios de Grecia, que son religiosos. O sea es la ruptura mito-logos, pero de una narrada en forma de Deleuze y Guattari. Narrada Claro, con su propia claro. categoría, Yo, ¿verdad? yo agregaría nomás, ¿verdad?, que ambos, que lo trascendente emana del plano de inmanencia, pero Ujú. justamente termina la amistad y con ello no Ah, se vuelve filosófica, se vuelve religiosa, sí, sí, verticalista, todo lo que acaba de decir Sergio. es otra cosa ya. Sí, exactamente. Pero claro, la trascendencia emerge del plano de inmanencia que es inobjetable. Pero claro, que el viaje que hace de falsificación, de terminar con la amistad, que es lo propio de la filosofía, con la amistad a la sabiduría, y Sí. ya hace justamente una religión, básicamente, Ajá. o una filosofía absolutista, trascendente. Sí, así mismo. Yo me tengo que ir, queridos amigos míos, porque ya está mucho quilombo, la Eli está Tra- sufriendo ahí. tranqui. ¿Mm? Nosotros vamos hasta las 19:30, ¿verdad, Aníbal? Sí, yo pienso que ahora viene un párrafo con el cual prácticamente termina la hoja y ahí podríamos terminar. ¿Qué te parece? Bueno, lo de la filosofía cristiana. Exacto, Y sí. Yo creo que con eso podríamos, leo entonces. por favor. Dice, con la filosofía cristiana, la situación empeora. La posición de inmanencia sigue siendo la instauración filosófica pura, pero al mismo tiempo solo es soportada en muy pequeñas dosis. Está severamente controlada y delimitada por las exigencias de una trascendencia emanativa y Exacto. sobre todo productiva. Cada filósofo tiene que demostrar, arriesgando su obra y a veces su vida, que la dosis de inmanencia que inyecta en el mundo y en el espíritu no compromete la trascendencia de un Dios al que la inmanencia solo debe ser atribuida secundariamente. Nicolás de Cusa, Eckhart, Bruno. La autoridad religiosa desea que la inmanencia solo sea soportada localmente o a un nivel intermedio, un poco como en una fuente compuesta de tazas a distinto nivel en la que el agua puede brotar
brevemente en cada nivel, pero a condición de que proceda de una tasa superior y de que descienda más abajo. Tras ascendencia y tras descendencia, como decía Wall. Ah, De la inmanencia, cabe considerar que es la piedra de toque incandescente de cualquier filosofía, porque asume todos los riesgos que ésta tiene que afrontar, todas las condenas y persecuciones que padece. Cosa que por lo menos convence de que el problema de la inmanencia no es abstracto o meramente teórico. No se percibe a primera vista por qué motivo la inmanencia resulta tan peligrosa, pero es así. Engulle a sabios y dioses. Por lo que respecta a la inmanencia o al fuego, se reconoce al filósofo. La inmanencia solo lo es con respecto a sí misma, y a partir de ahí lo abarca todo. Absorbe el todo uno y no permite que subsista nada con respecto a lo cual podría ser inmanente. En cualquier caso, cada vez que se interpreta la inmanencia como inmanente a algo, se puede tener la seguridad de que este algo reintroduce lo trascendente. Eso es lo que decía Aníbal. ¿Ahí termina o sigo? sí, yo creo que ahí está bien, ¿verdad? No sé qué les parece. Ya. Lupita, Patricia. Sí, supongo que está Mirta y Patricia y vos y yo, ¿verdad? Yo, para cerrar, para comentar un poco este párrafo, ¿verdad? Sí, Porque por favor. habla de los griegos y luego se va a la filosofía cristiana, y la filosofía cristiana persigue la inmanencia porque le apeligra el pensamiento trascendente. O sea, el Dios judeocristiano es trascendente a esta realidad, a este mundo. O sea, eso quiere decir no tiene contacto, no pertenece a la naturaleza de este mundo, Dios. Y cuando algunos teólogos, filósofos, que menciona ahí como Nicolás de Cusa, el maestro Eckhart, ahí dice Cusa, Eckhart, y luego decía Bruno terminó mal, ¿verdad? Bruno ya terminó quemado porque Bruno es posterior a ellos, es varios años posterior a Cusa y Eckhart. Y bueno, y tenía un carácter distinto a ellos dos, ¿verdad? Pero más o menos cuando hay cierto atisbo de inmanentismo en estos filósofos, hay una alarma de los defensores de la trascendencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la trascendencia engulle. Porque lo que pasa es que la trascendencia dice, de acá surge todo. Perdón, de la inmanencia dice, de acá surge todo. Incluso lo trascendente, como decía César. Claro. Incluso lo trascendente. Y eso es lo que alarma en la filosofía cristiana. Cuando hay una propuesta de que incluso lo divino surge de lo inmanente, surge de acá, de esto, que es el suelo nutricio de todo, ¿verdad? Y hay algunos pensadores como estos que están acá y de por ahí más adelante, quizás Spinoza y compañía que ya es de otra época, pero que están en esa línea también. Y ahí es donde hay alarma, dice, ¿verdad? Porque la otra, ahí se mide el filósofo, dice. O sea, lo que están diciendo, entiendo yo, es que filosofía y trascendencia no se llevan. O sea, filosofía filosofía y cristianismo entonces no se llevarían, ¿verdad? No, porque lo que pasa es que la otra ya tiene todo hecho, pues, el camino. O sea, ya está instaurado un ser trascendente. Entonces, desde ahí se filosofa, desde una premisa. En cambio, en la otra, la premisa es crear conceptos, ¿verdad? Desde lo inmanente, ¿verdad? La otra ya es una posición de fe, una cuestión nivelada. Y ahí entonces no hay, pues, inmanencia, no hay forma de caos, ¿verdad? Ya está instaurado, eso es verdad. Decime, Sergio, y yendo un poco hacia otro punto que siempre me llamó la atención porque no lo comprendí. ¿Por qué la filosofía de Kant se llama trascendente? ¿Tiene algo que ver con todo esto? No. Él usa trascendental en otro sentido. En otro sentido. Él
No es lo mismo. No es lo mismo. Hay una explicación, sí, tiene otro sentido el término trascendente en Kant. O sea, Sí. la filosofía trascendental kantiana, cuando se refiere a trascendental, él se refiere a que hay unas categorías, se refiere a las categorías, si mal no recuerdo, en Kant. O sea, eso es una explicación que suelen hacer algunos, ya no me acuerdo muy bien, de que cuando se lee, él habla de trascendente, no hay que entenderlo en estos términos que yo acabo de explicar, que es lo contrario de lo inmanente, ¿verdad? Ajá. Sino que se refiere a que existen unas categorías que son las que reciben el intelecto, perdón, que son las que residen en el intelecto y que ordenan lo que viene de afuera. Y eso es trascendente, es algo que está ahí flotando. O sea, nosotros percibimos el caos del exterior y hay un sujeto trascendental que no depende de eso, no depende de ese caos. Es un aparato trascendental kantiano. ¿Te acordás que hablan aparato trascendental kantiano? Que ya está ahí instalado, previo al caos y preparado para recibir el caos y ordenar el caos y entonces producir el conocimiento. Y eso es lo trascendente, si mal no recuerdo. Entonces, sería, ¿por qué usa trascendente? Y ahí yo me arriesgo, a ver, es porque más o menos como que está más allá o fuera de eso inmanente que es el caos que llega. Entonces, esto que está instalado, las categorías y las formas puras y compañía que habla Kant, no dependen de ese caos. Son previos, son a priori, ahí está, son a priori. Ajá. Ya están antes de la experiencia. Entonces vos tenés experiencia del mundo gracias a que tenés un aparato trascendental que te permite captar ese caos de experiencia que te viene de los sentidos, ¿verdad? Por ahí es el concepto de trascendental. Entonces, recuerdo que había un comentarista que decía, ojo, lo trascendental acá en Kant es distinto al concepto trascendental clásico que se suele explicar en metafísica tradicional, ¿verdad? Él le da otro cariz. Entonces, no Bueno, hay que confundir. buenísimo aclarar eso, porque si no se me confunde todo, ¿verdad? Sí, 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 es distinto, no es lo mismo. Igual puedo luego mirar para acordarme bien cómo era, pero recuerdo que no es igual. No tiene que ver con esto, ¿verdad? Esto sí, inmanente, trascendente, sí, esto se usa mucho en metafísica, en religión, el tema de Dios, el Dios cristiano es trascendente, eso sí. entonces el mundo es inmanente, sí, eso sí, lo que está haciendo Deleuze es usar la terminología tradicional, Perfecto. no la kantiana. Sí. Bueno, yo creo que está Y bien esto ya, ¿verdad? sí, sí, súper bien, porque luego sigue de los cristianos, ahora va a pasar a los modernos y ahí podemos continuar luego con, Bueno, con nuestra lectura. ¿qué te pareció, Sí. Mirta? Excelente, me encanta. Abre muchas ventanas Ajá, de imaginación. qué bueno, buenísimo. Claro. Bueno, entonces, si les Muchas gracias. parece, eh, cortamos acá, esto lo voy a grabar, ya está grabado, lo voy a procesar, también ponerlo a disposición por quienes hoy no Dale. pudieron estar, y nos vemos el próximo martes a las 5:30, ¿ok? Gracias. Súper. Hasta el Muy bien, próximo Gracias, martes. chao, Chao, Milton. chao. chao, Chao, chao. Chao, chao, chao. profe. Gusto. Chao.